Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 5. El mensaje, hermanos, que voy a compartir en esta mañana es un mensaje basado en la primera epístola del apóstol San Pedro. Y quiero usar como fundamento de este mensaje el versículo 12. Y las palabras más importantes que quiero hacer énfasis y que nos enfoquemos son las últimas palabras donde dice: esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. El apóstol Pedro, hermanos, cuando escribe esta epístola, pues sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Fue inspirado por el Espíritu Santo, fue inspirado por Dios para escribir esta epístola, esta carta. Y todo lo que él escribió aquí en esta carta, y en sí todo lo que está escrito en la Biblia, pero quiero hacer énfasis en esta epístola porque este versículo está al final de ella. Y lo que él escribe aquí, hermanos, termina diciéndonos que no es el último versículo, hay dos versículos más enseguida, pero casi al final, ya terminando, dice salutaciones finales, son los últimos salutaciones, cuando se está despidiendo, está siendo despedida de esta epístola, de esta carta. Dice, y esto me llama mucho la atención, dice: esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿A qué hace referencia? Bueno, a lo que él ha estado escribiéndoles en los capítulos anteriores, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y los versículos anteriores del capítulo 5. Y él dice: esta es la verdadera gracia de Dios. Esto me lleva, hermanos, a pensar, a recordar de aquel hombre que hace algunos años atrás, un par de años, 3 años atrás, que murió. Él formó una secta religiosa, supuestamente de denominación, y él había sido un pastor bautista, había sido pastor de una iglesia bautista, dejó de ser pastor, se descarrió, se salió, dejó el pastorado, y él dice que un ángel le habló y que ese ángel le había dicho que todas las iglesias estaban mal, que todas las iglesias que estaban en la actualidad estaban mal, estaban equivocadas por las enseñanzas que enseñaban, y que él era la persona elegida, escogida para que enseñara lo que era la verdadera gracia de Dios. Entonces, él llama a esta secta religiosa, porque no es denominación, es una secta religiosa, creciendo en gracia. Yo no sé cuántos de ustedes saben de eso. Este señor comenzó a enseñar, hermanos, que la gracia de Dios nos salva, y es cierto, la salvación es por gracia. Pero la salvación que es por gracia también nos lleva a la santificación. La misma gracia de Dios nos enseña a santificarnos, y es lo que nos enseña el apóstol Pedro en esta epístola. Y no solamente nos enseña, nos da el poder por medio del Espíritu Santo para dejar las cosas pasadas, las cosas viejas, lo que hacíamos antes. Porque la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este hombre, hermanos, enseñaba que usted, ya una vez habiendo creído en el Señor Jesucristo, usted es salvo, y usted es salvo y usted puede hacer todo lo que usted le venga en gana. Podía tomar, podía casarse, divorciarse, andar con otras mujeres, podía hacer todo lo que el mundo practica, todo lo que está habido y por haber, que el mundo lo practica, él decía que se podía hacer. Y eso era lo que enseñaba a esta congregación. La congregación creció, se volvió una congregación muy numerosa, había millones de personas siguiéndole en diferentes países, había grupos religiosos de él en México, en Estados Unidos, en Miami fue donde él se inició, había en Costa Rica, y las hay todavía, yo creo, en España y en diferentes países, hermano, y eso se multiplicó abundantemente. El hombre llegó a hacerse rico, y después se le metió la idea
el diablo le metió la idea en su mente, en su corazón, de que él nunca iba a morir. Primero comenzó que ese ángel se le había metido, que era el ángel de Jehová. Después decía que era el apóstol Pablo. Después dijo que era Jesucristo, ya una vez regresado a la tierra, porque Jesucristo dice que se metió en él, y ahora era Jesucristo hombre. Y entonces, hermanos, él dijo que no iba a morir, que nunca iba a morir. Y de eso no hace mucho tiempo atrás, hace algunos 4 o 5 años atrás, que dijo que él no iba a morir. ¿Y qué creen que pasó? Ya se murió. Se enfermó, parece que le dio cáncer en el hígado y murió. Pero ahora la esposa de él, la tercera esposa de él, porque se divorció de la verdadera mujer, de la primera esposa, de la legítima esposa, dejó los hijos, y algunos hijos dijeron que se había trastornado, que estaba medio loco. Bueno, no medio, estaba entero, ¿verdad? Y bueno, después se vuelve a casar con otra mujer. Esa mujer también lo dejó, o él la dejó a ella. Después se casa con otra, y la última esposa que él tuvo, ahora ella es Jesucristo encarnado, y es la que está llevando las riendas de esta secta. Y hermanos, son miles, podríamos decir millones, no sé ahorita, pero eran millones de personas que le seguían. Ahorita son miles, para no errar, son muchos miles de personas que están siguiendo esta secta, que están en esa secta religiosa. Si usted quiere ver que no es nada interesante, bueno, para nosotros no lo es, pero quise compartir esto, hermanos, por lo que vamos a estar viendo en la palabra de Dios. La gracia de Dios, hermanos, no es una vida libertina, no es libertinaje, es una vida conforme a las Escrituras por el poder del Espíritu Santo. Eso es la gracia de Dios. Este hombre, bueno, muere, la mujer sigue engañando gente, y lo más triste de todo, hermano, lo más triste de todo es que hay miles y miles de personas engañados y siguiendo esta secta religiosa. No solamente esa secta, hay muchas otras engañadas, muchas personas engañadas que piensan, hermanos, que el ser cristiano es que las puertas del cielo se nos abren, ya si morimos vamos a ir al cielo, pero mientras estemos sobre la tierra podemos hacer, deshacer, vivir como nosotros nos parece mejor, y no es así, hermanos. Ahora, no es por esfuerzo personal, no es por mis propias fuerzas, por sus propias fuerzas, o por las fuerzas del ser humano, es por el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, el cual cambia nuestra vida y nos da el poder de vivir una vida mejor que la que vivíamos antes de conocer a Cristo. Por eso la palabra del Señor, y Jesucristo lo dijo, os es necesario nacer de nuevo. Necesitamos haber nacido de nuevo para que haya un cambio de vida, una vida nueva. Bueno, dice aquí el versículo 12, hermanos, el versículo 12 dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente, amonestándoos, o sea, exhortándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Gracias a Dios, hermanos, porque usted está en esa gracia. Amén. Gracias a Dios porque yo estoy en esa gracia. No es eso de creciendo en gracia que este hombre enseñaba, no es creciendo en gracia, es creciendo en desgracia. Porque, hermanos, en el Apocalipsis el Señor Jesucristo habla a la última iglesia, la de la Odisea, le dice que estas personas estaban sin gracia, y estar sin gracia es estar desgraciado. Amén. Y la desgracia, hermanos, es que la persona pues está perdido, y que si muere en esa condición, pues su alma se pierde, se va al infierno. Pero gracias a Dios, hermanos, que nosotros tenemos la plena seguridad de que vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. Gracias a Dios por ello. El apóstol Pedro dice: esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Es importante, hermanos, examinar esta epístola. Si Dios nos ayuda, por hoy vamos a ver alguna parte nada más, pero podemos continuar enseñando de esta epístola, porque
hay cosas muy, muy, muy interesantes. El apóstol Pedro, hermanos, amonesta a la iglesia con el propósito de cometer errores en el modo de pensar o de creer. Estos hombres, hermanos, pervertidos, pues enseñan a las personas incautas a ser arrastrados o arrastrarlos a llegar a creer o pensar que la gracia de Dios es una licencia para pecar, lo cual no es así. Dios, hermanos, no nos dio la salvación para que luego después vivamos como queremos. Nos da la salvación y también nos da el poder de que la vida sea cambiada, sea transformada. No es que, bueno, te salvé y ahí te dejo y mira a ver cómo te la juegas. No, te salva y te da el poder para que puedas transformar tu vida, para que tu vida sea transformada. Y eso es solamente por el poder del Espíritu Santo. No es por la obra humana, ni la salvación, ni tampoco la santificación. Claro, yo quiero santificarme porque el Espíritu Santo vino a mí. Yo quiero ser mejor cada día, pero es Dios quien va a hacer la obra en mí. Amén. Es el Señor, hermanos, el que hace la obra. Entonces el apóstol Pedro amonesta porque dice aquí, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia en la cual estáis. O sea, no te dejes engañar que nosotros no estamos en la verdadera gracia porque estos dicen, mira, esto sí es la gracia. No, nosotros estamos en la verdadera gracia de Dios, hermano. Y la verdadera gracia de Dios nos santifica también. Entonces, para que no seamos engañados en el modo de pensar o en el creer. Y se lo testifica como alguien, porque dice, les testifico, aunque pues aún estaba él todavía en su cuerpo físico, pero él estaba dispuesto y estuvo dispuesto a morir por esa gracia. A morir por nuestro Señor Jesucristo. Cuando a él lo iban a crucificar con la cabeza hacia arriba y dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. Pidió que lo crucificaran cabeza hacia abajo. Y murió porque murió por la gracia de Dios. Murió por causa del Evangelio. Porque el mundo, hermanos, nos aborrece. El mundo nos odia. El mundo no nos quiere. No pensemos, hermanos, que vamos a ser siempre bienvenidos delante del mundo, de la gente que aborrece a Dios. Si aborrecen a Dios, el Señor Jesucristo dijo, te van a aborrecer a ti también. Muchas de las veces podemos cometer el error, hermanos, de querer parecernos al mundo para poder ser bienvenidos. Ese no es el propósito de la gracia. El propósito de la gracia es que seamos luz en las tinieblas. Amén. Luz para aquellos que no conocen el Evangelio, que seamos diferentes. Amén. Que tengamos amor hacia las demás personas, sí, amarlos, pero no participar de sus obras infructuosas de las tinieblas, hermanos. Esa es la verdadera gracia de Dios en la cual está, dice el apóstol Pedro a los hermanos. Ahora, la gracia, hermanos, como lo estaba diciendo, se puede convertir en libertinaje, la cual no es gracia. Se puede convertir en libertinaje y eso no es gracia. Se puede convertir también, todo lo contrario, en legalismo, lo cual no es gracia. La gracia no es legalismo, la gracia no es libertinaje. La gracia de Dios, hermanos, es ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Porque el propósito de esto, hermanos, es que las almas conozcan a Cristo, se salven para que no se pierdan. Así que no importa, hermanos, lo que oigamos, lo que veamos en otros, o aún lo que pasa en nuestras vidas, aún lo que esté pasando en nuestras vidas. Esa es la verdadera gracia. La verdadera gracia de Dios, hermanos, lo cual el apóstol nos explica, es que somos salvos, va a haber paz, va a haber gozo, va a haber una vida cambiada, pero a veces va a haber aflicciones, va a haber pruebas. Y a veces, hermanos, vamos a pensar que Dios no está con nosotros, que Dios se olvidó de nosotros. Y vamos a pensar también, ¿seré salvo? A lo mejor ni salvo soy. Porque parece que Dios se ha olvidado de mí. Dios no se olvida, hermanos. Es más fácil que tu mamá se olvide. Es más fácil que la gallina se olvide de los pollitos. Que Dios se olvide de nosotros, hermano. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. No importa las pruebas que estemos pasando, Dios está con nosotros, hermano. Dios está con nosotros. No importa lo que esté pasando, esa es la verdadera gracia.
Así que, hermanos, es bueno escudriñar, meditar en lo que el apóstol Pablo nos escribe y enseña en esta epístola. Le recomiendo que la lea en su casa y si Dios nos ayuda, la vamos a seguir estudiando, hermanos. Porque esta es la verdadera gracia de Dios. Esta es la verdadera gracia de Dios. La palabra gracia, hermanos, se usa 8 veces en esta epístola. 8 veces se menciona. Vamos al capítulo 1. Por favor, hermanos, ahí en el capítulo 1. En el versículo 1, Pedro, dice, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, hago énfasis en eso, hermanos, porque muchas personas dicen, bueno, pero fue un hombre el que le escribió. Sí fue un hombre, pero fue inspirado por el Espíritu Santo. Y no fue solamente para los cristianos de aquel tiempo, porque para Dios no existe el tiempo, hermanos. Fue escrita para ellos y fue escrita para nosotros también. Y para todos aquellos que vivieron antes de nosotros, los que ya murieron. Ha sido para todos y será para aquellos que vengan después de nosotros si Cristo aún no ha arrebatado a la iglesia, hermanos. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Piense, hermanos, en esta palabra, a los expatriados. Ellos eran discípulos del Señor Jesucristo que habían sido expatriados por causa de la persecución. No habían sido sacados de su país porque no tenían papeles, porque eran ilegales, porque porque ellos eran de otra nación y habían llegado ahí sin documentos. No, ellos fueron sacados de ahí por la causa de ser cristianos, hermanos. Fueron despojados de su herencia, de sus bienes materiales, de todo lo que hayan tenido. Ellos tuvieron que salir huyendo, hermanos. A veces, hermanos, nosotros podemos quejarnos porque estamos en un país que no es nuestro país. Y si no tenemos papeles o la licencia, como se está dando hoy en nuestros días y las personas sufren. Pero, hermanos, gracias a Dios. Y somos cristianos, pero no estamos siendo perseguidos, hermanos, por ser cristianos. Y Dios está con nosotros y Dios nos cuidará. Ahora, estas personas, Dios estaba con ellos, pero Dios tuvo un propósito maravilloso de sacarlos de su país para que fueran y predicaran a otras naciones. O sea, todo lo que le sucede a un cristiano, hermanos, es porque Dios tiene un propósito. Si tú estás aquí, es porque Dios tiene un propósito. Y el día que no estemos aquí, Dios tendrá un propósito donde quiera que estemos. Esa es nuestra esperanza y esa es la bendición que nosotros tenemos, que Dios está con nosotros y Él va con nosotros a donde quiera que vayamos. Moisés le dijo al Señor, si tú no vas conmigo, no voy. Y tenía razón. Si Dios no va conmigo, no voy. Pero si tú vas conmigo, voy a donde tú quieras que yo vaya. Y si estamos aquí, hermanos, disfrutemos de que estamos aquí. Disfrutemos el tiempo, disfrutemos los días, porque Dios nos cuidará y Dios tendrá cuidado de nosotros. Si seamos instrumentos de justicia en las manos de Dios, donde quiera que estemos y donde quiera que andemos, hermanos. Y vivamos la vida, porque Dios está con nosotros. Disfrutemos de la vida. Tal vez Cristo viene mañana, pues hay que estar preparados. Disfrutemos de la vida, pero no para vivir como el mundo vive, sino como cristianos que somos, bajo la gracia de Dios. Porque a veces, hermanos, confundimos lo que es vivir la vida o disfrutar la vida. Pensamos que disfrutar la vida es disfrutarla como el mundo la disfruta. No, disfrutar la vida como cristianos, hermanos, es tener gozo, paz, amor, tener comunión entre hermanos, amarnos los unos a los otros. Mujer, respeta a tu marido, ama a tu esposo. Marido, ama a tu mujer. Disfruta de la vida con tu pareja. Eso es la vida cristiana. No como el mundo vive, presumiendo de cosas y queriendo coquetear con otros hombres o los hombres con otras mujeres. No, disfruta de la vida como cristiano. Y la vida es maravillosa en Cristo. La vida es maravillosa en Cristo. Hermanos, estas personas fueron expatriados por causa de la persecución que se llevó a cabo contra la iglesia de Jesucristo. El versículo 2 dice, elegidos, habían sido elegidos. O sea, está hablándole, hermanos, a personas cristianas, a discípulos de Cristo, a los discípulos de Cristo, que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, él asegura
Está asegurando, y es Dios a través de Él, de que estas personas eran cristianos. Eran salvos, pero hermanos, habían tenido que salir, dice que expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Piensa, hermanos, que salir huyendo, que ahora que se estaba hablando de este señor Donald Trump y qué va a pasar y que a lo mejor vamos a tener que irnos, regresarnos a nuestro país, y cómo está nuestro país, especialmente México, cómo está la violencia, está feo, y qué voy a hacer allá, y está uno pensando en estas cosas, hermano, y no es persecución por causa de ser cristiano, es persecución porque somos hispanos, porque este hombre no quiere a los hispanos, según, ¿verdad?, sería política, nada más, no lo sé, pero sea lo que sea, Él no es Dios, Dios es Dios, y Él está sentado en su trono, y Él está aquí con nosotros, hermanos. Él llena este lugar, vive en nosotros, y Él es el que tiene cuidado de nosotros, hermanos. Él es el que tiene cuidado de nosotros, Él es el que nos cuida, nos protege, nos bendice, nos provee de todo lo que necesitamos. Estas personas, hermano, imagínese usted, póngase un momento a pensar. Fueron dispersados, dice que en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, fueron llevados a tierras lejanas, a lugares que ellos no conocían, a personas que no conocían, por causa de ser cristianos. ¿Usted cree que no podrían ellos haber pensado, ¿dónde está Dios? Alguien ha de haber pensado, ¿y por qué Dios permite que nos pasen todas estas cosas? Si Dios es con nosotros, ¿por qué estamos pasando por eso? ¿Por qué tuvimos que dejar nuestra heredad? Porque ellos tenían sus tierras, habían sido heredadas de generación en generación desde el tiempo de Josué, y tuvieron que dejar lo que tenían, tuvieron que dejar sus posesiones, tuvieron que dejarlo todo y salir e irse a otro lugar donde no tenían nada, donde no conocían a nadie. Y hermanos, en ese momento uno puede decir, caray, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Y Dios estaba con ellos o no estaba con ellos? Sí. Dios estaba con ellos, hermano. Dios estaba con ellos. Y dice, hermanos, que elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación, versículo 2, del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Hermanos, el apóstol Pedro escribe esta epístola a estas personas para animarles, para exhortarles, para alentarles, para fortalecerles. Habían sido expatriados, pero Dios estaba con ellos. Vea lo que les dice en los siguientes versos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer, nos dio el nuevo nacimiento, nos dio la vida nueva en Cristo Jesús. ¿Pero para qué? Dice, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ellos es muy probable que perdieron su heredad, perdieron sus tierras, perdieron sus posesiones, pero les dice, pero ustedes tienen algo mucho mejor allá en los cielos. La vida humana, hermanos, puede durar 70, 80 años y se acabó, y todo lo que tengamos aquí se queda. Pasa a manos de otras personas, aquí se queda. Pero lo que tenemos allá, hermanos, es eterno y es para toda la eternidad, es para los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Muchas personas, hermanos, mueren, hayan tenido mucho, hayan tenido poco, y si no tienen a Cristo, se van al infierno para sufrir por toda la eternidad. Pero dale gracias a Dios que tú tienes a Cristo en tu corazón y tienes una mejor herencia allá en los cielos. Amén. Estas personas sufrieron mucho más que nosotros, estaban sufriendo más que nosotros. No se puede comparar lo que ellos sufrieron para lo que nosotros estamos pasando o pasemos, o sea moral, sea mental, o sea físico, lo que pasemos. A veces somos perseguidos por Satanás en los pensamientos, mentalmente. A veces las personas nos desprecian, nos menosprecian. A veces sentimos que persecución, ya sea mental o ya sea física, pero hermanos, no se puede comparar con lo que esta gente sufrió. No se puede comparar. Y ellos estuvieron dispuestos a continuar
siguiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que tenían algo mucho mejor en los cielos que todo lo que podamos obtener aquí en la tierra, hermanos. Mucho mejor. Veamos, hermanos, el Evangelio de Juan, por favor. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo ya se los había advertido, ya se los había prevenido. Les dice el Señor en el capítulo 16, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Sí, hermano, en el versículo 1 del capítulo 16 del Evangelio de Juan, vea que dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. O sea, no tropiecen, no se desanimen. En otras palabras, para que no tengan desánimo, no tropiecen, no se desanimen, no se vayan a volver atrás, porque pueden pasar estas cosas sobre la tierra, pero ustedes tienen algo mucho mejor allá en los cielos. Dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora, cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Pero vea qué interesante, hermano, y qué importante lo que el Señor Jesucristo dice en el versículo 3, dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. O sea, las personas que no conocen a Dios, hermano, piensan que está bien, que está en lo correcto, cuando se levanta contra un hijo de Dios, contra un cristiano. Piensa que está bien, que está en lo correcto, dice el Señor Jesucristo, y esto van a hacerlo porque no conocen al Padre ni a mí. Pero nosotros conocemos al Padre, hermano, nosotros tenemos que estar unidos y tenemos que, a una voz, glorificar el nombre de nuestro Dios, hermanos. En Hebreos, hermanos, en el capítulo 10, el apóstol Pedro, lo que escribe ahí en Primera de Pedro, hermanos, lo hace para animarles. Porque, hermanos, cualquiera puede desanimarse, hay momentos de que vienen de desánimo, pero vea lo que dice en Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, versículo 32, dice la palabra de Dios aquí, pero traed a la memoria. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, o sea, después de haber nacido de nuevo, amén, sostuvisteis gran combate de padecimientos. O sea, hermano, cuando una persona nace de nuevo, dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios nos trasladó de un reino a otro reino, ¿verdad? Amén. Nos traslada del reino de Satanás, del reino de las tinieblas, al reino de Jesucristo. El Dios el Padre nos toma del reino de Satanás y nos pone en el reino de Cristo. Nos convertimos en blanco de Satanás, nos convertimos en enemigos de Satanás. El diablo se va a levantar, hermanos, con mucho odio contra nosotros porque le traicionamos, porque dijimos no más a tu reino y nos volvimos a Dios y Dios nos saca de ahí, nos pone en su reino, pero continuamos estando en este cuerpo físico y continuamos estando en este planeta. Y el príncipe de este planeta se llama Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Él es el príncipe de esta tierra. Y continuamos aquí. Pero Dios nos ha dejado, hermano, para que seamos testigos del poder de Dios. Que seamos de testimonio para que aquellas otras personas que aún continúan en el reino de Satanás, de alguna manera, hermanos, Dios obre a través de nosotros para ser sacados de ahí. Porque ese es el propósito. Claro que muchas personas se van a volver contra nosotros porque quieren seguir en ese reino. Bueno, ese ya será su problema. Pero nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber de tratar de sacar, como instrumentos de Dios que somos, que esas personas conozcan a Cristo. Puedan ver esa luz que les salva y esa luz que les da una esperanza viva, una herencia incorruptible allá en los cielos, hermanos. Ese es el propósito de Dios. Ahora dice aquí, hermanos, que estas personas, después de que nacieron de nuevo, pero dice, trae a la memoria en los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. O sea, el diablo se levanta con mucho odio, con mucho poder en contra de nosotros los cristianos. Dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Los que ya estaban antes, ustedes llegaron y vienen a ser compañeros de esas personas. Dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo.
sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Interesante, ¿verdad, hermanos? Amén. Es interesante, lo mismo que el apóstol Pedro está diciéndoles a aquellas personas que habían sido expatriados, y si ustedes tienen una herencia mejor allá. Amén. Hermanos, que siempre estemos arraigados y sobreedificados en Cristo, que no con nuestra mirada puesta en las cosas terrenales. Las cosas terrenales se necesitan, sí, pues necesitamos el vestido, necesitamos comer, necesitamos salir, necesitamos para la gasolina, necesitamos para muchas cosas. Dios lo sabe y Dios es el proveedor de todas las cosas. Pero con nuestra mirada puesta, hermanos, hacia dónde nosotros vamos. Amén. Vamos hacia el cielo. Estamos así, hermanos, estamos seguros de eso. Amén. Para eso el Señor nos llamó, hermanos, para que seamos testimonio y seamos testigos. Dice la palabra de Dios aquí, en el 35, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea, continúa confiando en Dios, continúa gloriándote en esa confianza que tiene grande galardón. Cuando aquí todo termine, cuando aquí todo pase, allá vamos a llegar delante del Señor Jesucristo, delante del tribunal de Cristo, y ahí el Señor va a estar en esa inmensa muchedumbre de personas que fuimos salvados. Iremos a estar, yo no sé, en una sala inmensa, en un lugar inmenso. Ahí va a estar el Señor Jesucristo en el frente. Ahí habrá algunas personas sirviéndole ahí con Él, no lo sé, pero yo me lo imagino que va a ser un tribunal, y el Señor va a estar llamando a cada persona para darnos los galardones, lo que, de acuerdo a lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Nos va a llamar, hermanos, a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Amén. A mí me va a llamar, y me va a llamar, yo no sé si por mi nombre terrenal, o el Señor me va a dar otro nombre, como dice ahí en el Apocalipsis, que va a dar una piedrecita, un nombre nuevo, no lo sé, pero nos va a llamar para premiarnos, para darnos galardones. Y ahí, hermanos, vamos a dar cuenta. Algunos recibirán mucho, otros recibirán poco, algunos no recibirán nada. Solamente tener la vida eterna, tener la salvación y estar allá en la presencia de Dios. De acuerdo a lo que hagamos, el Señor nos va a premiar allá. Dice la palabra de Dios, sea bueno o sea malo, pero así nos va el Señor a premiar. Nos va a dar de acuerdo a lo que hayamos hecho. Así es de que algunos van a recibir más regaños que yo creo que galardones. No lo sé, ¿verdad? Solo Dios lo sabe, pero es una idea. Dice en el versículo 35, no perdáis, ese es el propósito, no pierdas pues tu confianza, que tiene grande galardón. Continuemos confiando en el Señor, hermanos, Cristo viene pronto. Dice el versículo 36, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia, tener paciencia, hermanos. Dice, versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bendito sea el Señor Jesucristo. Regresamos, hermanos, a 1 Pedro, por favor, capítulo 1. Dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo. Dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Hermanos, todo esto que Dios tiene para nosotros solamente se puede recibir por la fe, porque por medio de la fe es que entramos a estar en Cristo Jesús. Amén. Solamente por la fe podemos venir a ser parte del cuerpo de Cristo. Después de haber creído en nuestro Señor Jesucristo, habiendo nacido de nuevo, como dice ahí en el versículo 3, nos hizo renacer. Versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el versículo 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, ¿verdad que sí? A veces pasamos por pruebas. No hemos sufrido persecución física, no. Pero a veces, hermanos, somos probados en nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. A veces, hermanos, puede ser que andes de mal humor, que ande yo de mal humor, y no sabemos ni por qué. No hay razón. El diablo, hermanos, dice la palabra de Dios que anda como león rugiente alrededor de nosotros, buscando a quien devorar, al cual tenemos que resistirlo firme en la fe. Por eso el apóstol Pedro, hermanos, escribe esta epístola a estos hermanos, para que no se dejaran engañar de que no estaban en la gracia de Dios por causa de lo que les había pasado, que habían sido expatriados, que habían sido despojados de sus bienes, lo que les había pasado, lo que les estaba pasando, si estaban sufriendo, estaban acongojados, estaban tristes. Dice, animaos porque ustedes tienen una herencia mucho mejor allá en los cielos. Versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. O sea, vuestra fe, tu fe, mi fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En el 8 dice, a quien amáis. Vea qué interesante, hermanos, sin haberle visto. ¿Cuántos de nosotros amamos a Cristo? No lo hemos visto, hermano, pero lo amamos, hermano. Me acuerdo, hermanos, cuando el Señor Jesucristo pues salvó mi vida. Hermano, yo me enamoré tanto del Señor Jesucristo, sentía un amor, no es que no lo ame ahora, pero cuando uno está recién convertido, hermano, cuando uno está, que recién uno experimentó esa salvación, hermano, uno siente un amor al grado, hermano, yo sentía un amor hacia el Señor Jesucristo, que cuando decían que el Padre era mayor, y la Escritura lo dice, el Padre es mayor, sentía celos, me ponía celoso, decía yo, no. Para mí lo más importante era Jesucristo, y por supuesto que Jesucristo es lo más importante. Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, y dice que es un solo Dios todopoderoso, pero manifestado en 3 personas. Amén. Se manifestó en 3 personas. El Padre es el Dios todopoderoso, el Hijo se manifestó para venir a salvarnos, el Dios, el Padre dice que se hizo carne, pero ¿cómo si Dios el Padre siguió en los cielos? Hermanos, son cosas que no podemos entender con nuestra mente tan finita. Pero Dios se manifestó en 3 personas, pero es un solo Dios todopoderoso. Todopoderoso, no podemos compararlo con nosotros, no podemos entenderlo con nuestra mente tan finita, que si Él siguió en su trono, que si Él tomó cuerpo de carne, que si Él estuvo acá, que si el Señor Jesucristo regresó y envió el Espíritu Santo, que también es Dios, pues hermano, no nos vamos a poner a cuestionar y a tratar de entenderlo humanamente, porque no lo vamos a poder entender. Mucha gente dice, no puede ser, porque ¿cómo es posible que Dios está sentado en el trono y que Dios está aquí y que Dios vino a morar en nosotros? Hermano, no lo podemos entender. Yo solamente digo, amén, Señor. Amén. Te creo a ti, porque tú eres todopoderoso. Hermano, si Él creó el universo, el multiverso, las estrellas, los soles que son inmensamente grandes, ¿qué no puede hacer el Señor? Si Él permitió, hermanos, o Él nos creó a nosotros y que somos como una máquina que existe, que el corazón funciona, ¿cuántos latidos ha dado el corazón tuyo, el corazón mío? ¿Y qué es lo que lo mantiene funcionando? No lo podemos entender, hermano, pero es el poder de Dios. Y a Él sea la honra y a Él sea la gloria. Dice la palabra de Dios en versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, le amamos, aunque no lo hemos visto, pero lo amamos y le creemos. ¿Por qué, hermano? Por el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros, el cual da testimonio de que todo lo que la Escritura dice es verdad, y de que todo lo que Dios dice es verdad, y que todo lo que existe es creación de Él. El Espíritu Santo es el que nos da testimonio para creerlo. Dice, le amad sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Verdad que sí, hermano? Nos gozamos. No lo hemos visto, nunca lo hemos visto,
pero le creemos. Y Él prometió que estaría donde hubiera otros congregados en su nombre, por tanto creemos que Él está aquí, hermano. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Gracias al Espíritu Santo que hizo morar en nosotros. Dice el versículo 9, obteniendo, dice, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Él es la puerta, Jesucristo es la puerta. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo dice en su palabra, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Esa es la verdadera gracia, ¿no? Entramos por la puerta que es Cristo Jesús, entramos a ese camino el cual es Cristo Jesús, entramos al cuerpo de Cristo por la fe. Y por esa fe, hermanos, continuamos caminando en Cristo. Y por esa fe, hermanos, nos vamos a ir santificando. Y es la gracia de Dios, la preciosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera gracia. No es una licencia para pecar o para vivir una vida como la viven los del mundo. La gracia, hermanos, es una gracia preciosa que nos salva y nos santifica. Amén. Veamos, hermanos, en el versículo 13, por favor, en adelante. Dice ahí en el capítulo 1, dice, por tanto, por esta razón, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Se dan cuenta, hermanos, que esa preciosa gracia en la cual estamos nos habla de un cambio de vida? Dice, no te conformes a los deseos que antes tenías. Ahora, la vida cristiana en esta gracia es diferente. ¿Se dan cuenta, hermanos, de lo que les estaba hablando en un principio de este hombre, de este falso maestro, que fue pastor de una iglesia bautista y luego se convierte a esas ideas torcidas, retorcidas, y comienza a enseñar, hermanos, que hay que crecer en gracia, y el crecimiento en la gracia es que tú puedes vivir como mejor te parezca, como bien quieras, como mejor lo quieras, y que eso es la gracia. Y hermanos, aquí la epístola del apóstol San Pedro nos dice, esta es la verdadera gracia. La verdadera gracia de Dios, versículo 14, dice, como hijos obedientes. ¿Obedientes a quién, hermanos? A Dios. ¿Dónde encontramos, hermanos, la palabra de Dios? En las Escrituras. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis, o sea, no te hagas, no te formes, no continúes en esos deseos que antes tenías. Como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Antes, hermanos, de conocer la gracia de Dios, antes de entrar por esa puerta en Cristo Jesús, por la fe y por la gracia de Dios, estábamos en ignorancia. Éramos ignorantes, vivíamos como mejor nos parecía, haciendo lo que nos daba la gana. Porque como decía alguien por ahí, si usted vino a este mundo y no toma vino, pues entonces ¿a qué vino? Y ese era un dicho de nosotros, porque pues a mí me gustaba mucho el vino, me gustaba la cerveza, y decían, si usted vino a este mundo y no toma vino, entonces ¿a qué vino? Pues sí, entonces dale vuelo al hilacha, échale ganas en eso. Pero ¿por qué, hermanos? Porque estábamos en ignorancia. Éramos ignorantes de la bendición de Dios, de la dicha de Dios, del gozo de Dios. Dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Se acuerdan, hermanos, que les dije que un día todos vamos a dar cuentas delante de Dios? Dice aquí la palabra de Dios, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No importa lo que pase, hermanos, gracias a Dios. Si somos
parte del cuerpo de Cristo, estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, lo que pase es porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Solamente, Señor, orar y, Señor, si esta es tu voluntad, amén. Amén. Y gracias a Dios. Estamos en Cristo y Cristo es el que nos guía, Cristo es el que va al frente, Él es el que nos va guiando y hágase tu voluntad. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, estando bien claros que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuántos de nosotros hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir, hermanos? Gloria al Señor. Dice, la cual recibisteis, la vana manera de vivir, la recibisteis, la recibimos, la recibí de mi Padre, de nuestros padres. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nos rescató de esa vida corrupta, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Capítulo 4, versículo 1 y 2, hermanos, de ahí termino. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Mire, yo creo, hermanos, que no hay cosa más hermosa que ser cristianos. En este planeta, hermanos, no hay cosa más preciosa que ser hijos de Dios, que estar en Cristo, que Cristo está con nosotros. No hay cosa más hermosa. No dejemos, hermanos, que el diablo nos engañe. Que estas personas que hablan de la desgracia, esa que dicen de creciendo en gracia, o otras personas, denominaciones, sectas, lo que sea, hermanos, que la salvación es para vivir una vida libertina. Eso no es así, hermano. La salvación en Cristo Jesús es para santificación. La gracia de Dios es para salvación y también para santificación. Para vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Y gracias a Dios por esta Biblia. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos ha dado. Gracias a Dios por la salvación que nos ha dado. Y gracias a Dios por la esperanza que tenemos de que vamos a pasar a la eternidad con Dios, hermanos. A la eternidad con Dios. El diablo no le gusta. Se va a enojar y se enoja y se enojará y continuará enojado. Que se enoje todo lo que quiera. Él sabe a dónde va. Y nosotros sabemos a dónde vamos. Nosotros vamos para el reino de Dios, para el cielo. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por ese precioso amor suyo, por haber estado dispuesto a dejar su trono glorioso y venir a esta tierra para morir por nuestros pecados, para salvarnos, para enseñarnos, Señor. Y gracias, Padre, porque usted dejó a sus apóstoles para que, iluminados por su Santo Espíritu, pudieran escribir estas cartas, estas epístolas, esta palabra, Señor, para que nosotros la podamos tener, para poderla escudriñar, leerla, saber, Señor, cuál es su voluntad y, Señor, ser guiados por su Santo Espíritu. Gracias por el Espíritu Santo, el cual nos guía a esta verdad, Señor, que es su palabra. Muchas gracias, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, a los niños. Bendiga, Padre, esta iglesia. Y vamos a salir de este lugar, pero no de su presencia, porque usted va con nosotros. Muchas gracias, Padre. Gracias por su gracia preciosa. Ayúdenos a entender que esta es la verdadera gracia en la cual estamos, es su palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.